Es Rolando por la mañana con Rolando Graña y esta noticia que, bueno, te tomó por sorpresa un poco en la mitad de tu editorial, ¿no, Rolo? Sí, la muerte del Indio Solari. Tenía Parkinson, bueno, después ya era público. Había entrado en la etapa donde llegan los homenajes. Y nada, como suele suceder en estos casos, cuando muere una persona que fue tan importante y que nos acompañó tantos años de vida, claro, uno piensa que se va un conocido, es como si se muere un vecino, ¿no? Entonces, un familiar. Sí, un amigo. Familiar, sí. Bueno, es un conocido, ¿no? Cuánta gente en diferentes etapas de su vida fue a ver los recitales de Los Redonditos de Ricota, recitales que se hacían sin publicidad, sin carteles, y que desde el alternativismo se convirtieron en un verdadero fenómeno de masas, ¿no? Entonces, por eso a todos los que vivimos y transmitimos, porque en muchos casos también hay buena parte, hay casi te diría una generación más de los que tienen 30, 40 años, que desde sus viejos, como sus viejos los escuchaban, se hicieron ricoteros, ¿no? Uh-huh. Los últimos recitales ya del Indio Solari solista, los que dio en Tandil, en Olavarría, en esas ciudades, porque no podía tocar acá en Ciudad de Buenos Aires porque no estaban dadas las condiciones de seguridad. Y también se armaban bruto quilombo, porque en el afán de ser alternativos muchas veces no querían ceder a la organización profesional de los recitales y tenían esos problemas. Cuando ya una cosa es organizar un concierto para 3.000, 5.000 personas, otra cosa es organizar uno para 50.000. Necesita un grado de organización mucho mayor que ellos no querían ceder porque consideraban que era ceder a sus principios alternativos. En fin, una discusión lateral. Pero cuando ya en los últimos conciertos del Indio Solari solista iban 2 y hasta 3 generaciones, ¿no? Entonces iban los abuelos, los padres, los pibes, uh-huh, o los padres con los chicos, iban a escuchar al Indio Solari. Es más, ahí hasta dirigentes políticos que se jactan de ser ricoteros, ¿no? Cuando vos ves buena parte de los comunicados de la Cámpora siempre tienen alguna letra a mano, sí, del Indio Solari. Aníbal Fernández se jactaba de ser ricotero. Del Indio Solari hay que decir que nunca ocultó su simpatía por el kirchnerismo, ¿no? En los últimos años pasó ya al kirchnerismo explícito, ¿no? Sobre todo cuando llegó Macri, él pasó al kirchnerismo explícito. Algunos de nosotros nos quedamos yo me quedé con un sabor amargo, porque hay que recordar que el primer fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el fallo Walter Bulacio, que es un pibe a quien matan a la salida de un recital de Los Redondos. La Policía Federal lo agarra a la salida de un recital, lo meten preso por cualquier cosa. En aquel momento existían los edictos policiales. Y la muerte de Walter Bulacio generó 2 cosas. Primero, el primer fallo contra la falta de justicia en la Argentina, porque dijeron que el pibe se había muerto poco menos que de cuestiones atmosféricas adentro de un calabozo de una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, y fue el comienzo del fin de los edictos policiales, ¿sí? ¿Qué eran los edictos policiales? Aquello que la policía te veía por la calle y te podía detener por vagancia, uh-huh, y te metían adentro 48 horas, y adentro del calabozo, cruzar los dedos. A mí me han detenido cuando tenía 18 años, me pasé toda una noche preso. Te metían porque tenías el pelo largo, sí, claro, porque se les cantaba. Uno puede decir que después el garantismo se pasó para el otro lado, pero en ese momento esas cosas se padecían. La muerte de Walter Bulacio significó esto: el fin de los edictos policiales, y que la Argentina tuviera que volver a hacer un nuevo juicio. Terminó condenado el comisario de esa comisaría y tuvieron que hacer un resarcimiento a la familia Bulacio. ¿Cuál fue la actitud de Los Redondos en aquel momento? Porque se hicieron cantidad de recitales contra la policía, en solidaridad con Walter Bulacio. Los Redondos nunca hablaron. Nunca hablaron. Por esta cuestión de que ellos no se metían en política, y ellos eran artistas y no se metían en política. Nunca hablaron de la muerte de Walter Bulacio. Para mí es una de esas cosas de decir, era un pobre pibe que te fue a ver a vos, era un ricotero de corazón, terminó muriendo por culpa de la policía. Y nunca dijeron nada, nunca dijeron nada. O sea, y yo me acuerdo perfecto, trabajaba en Página 12 en ese momento, era el editor de espectáculos. Y se hacían recitales
en solidaridad con la familia Bulacio para protestar por la violencia policial contra Walter Bulacio, Los Redondos, nada. Entonces, bueno, ¿y por qué no lo hacían? Después vieron que ellos no daban entrevistas y cuando hablaban con periodistas amigos y decían, bueno, es que nosotros no queríamos que esto afectara a futuro, otro recital. Nunca se entendió por qué lo hicieron. Yo creo que se pasaron de alternativos en esta idea de que nosotros no tenemos nada que ver con la política. Eso no quita que fueron inmensos como banda, ¿no? Para mí fueron inmensos como banda, hicieron buena parte de los mejores discos del rock nacional y nada, podríamos estar hablando 2 días seguidos de lo que representaron Los Redondos, incluso la visión que tenía el Indio Solari en algunas letras. Octubre es el segundo disco de ellos, creo, segundo o tercer disco, que es una especie ya de crítica anticipada a los límites de la democracia, sale en tiempos de Alfonsín, y es un discazo donde si vos lo lees hoy en perspectiva histórica, hay un análisis maravilloso que hizo Marcelo Figueras, a la cosa de, no sé cuánto, se cumplió un aniversario de Octubre, Marcelo Figueras hizo un análisis del disco y de cada una de las letras mirada en perspectiva histórica. Y era un diagnóstico maravilloso, no solo de los límites de lo que se vivía en aquel comienzo de la transición democrática, sino también de lo que iba a después verse a lo largo de los 40 años de los límites de la democracia, ¿no? Entonces, cuando en Octubre hablan de dice, una vez le hice el amor a un Drácula con tacones, ¿no? Una frase maravillosa. Y decís, bueno, todas esas metáforas tenían algún grado de clave política, pero ellos no lo querían admitir, y cuando vos lo ves en perspectiva, incluso después el Indio fue dando algunas pistas a lo largo de entrevistas después, cuando ya se puso grande y empezó a hablar, y aparecieron algunos libros biográficos y entrevistas largas y algún documental, creo que lo hizo Pergolini. Ahí está. Violento que guió el gran estilo siniestro. Estas son las claves que después, claro, las letras eran tan crípticas que había que mirarle las claves. Entonces, ahí está, sí. Practicamos tiro al pichón y un test para ir al espacio con mi delicioso campeón. Y el rock como todo llanto. Ahora ya no lloro. No, estaba leyendo, bueno, ya dieron un poco el parte, que en realidad fue por su Parkinson, ¿no? Pero en realidad la averiguación de causales de muerte, persona mediática, quien fuera contratado y cantante, banda musical, Patricio Rey, identificado popularmente como el Indio Solari, padecía mal de Parkinson UF1-2. Ituzaingó dispone actuaciones, nada indica o señala otra causa de muerte. Falleció en su casa. Sí, él por eso había dejado de cantar. Hay una canción de él donde él se despide, ¿no? Dice, bueno, que ya está esperando la muerte. Una canción, una balada muy linda, ya como solista. Para seguir cantando. Sí, en su etapa de solista, que estuvo poco tiempo y después vuelve a estar con los fundamentalistas del aire acondicionado. Bueno, la ciudad de La Plata, ya estoy recibiendo mensajes de mi querida ciudad, nuestra querida un poquito ciudad, donde hoy declaran ya feriado, claro, duelo. No van a abrir muchos locales, los colegios están dando asueto también a los profesores. La verdad que la ciudad de La Plata, porque sabemos que él nació en Paraná, pero se formó y toda su carrera la hizo en la ciudad de La Plata. De hecho, nace ahí, ¿no? Y durante mucho tiempo ellos vivieron ahí. Claro, nace toda su carrera musical, toda su formación en la ciudad de La Plata, así que es un... Esta es la canción final de él. Sí. A ver si la escuchamos.
empieza a llegar gente ahí a la casa del Indio Solari en Parque del Chaco, Bar. sí. Ujú. Parque del Bar es un barrio muy residencial, muy lindo, que está en el partido de Ituzaingó. Por eso recién decías lo de las actuaciones. Sí, claro. Las actuaciones forenses, digamos. Exactamente. Sí, allá están todos los ricoteros, como se les decía, sentados en la vereda de su casa llorando. La verdad que es una pérdida muy importante. Hace muchos años, yo trabajaba en una revista llamada El Porteño, y nos invitaron a cenar y a hacer una entrevista. Los tres. Cuando digo los tres es porque eran Sky, el guitarrista, la negra Poli, que obviamente era la manager y la que organizaba todo, y el Indio. Y fue una noche rarísima. Nosotros fuimos tres, éramos 2 periodistas y un fotógrafo. Y no sé, creo que nos pasamos 6 horas hablando con ellos. Sí, sí. A ver si encuentro la nota por ahí. ¿Esto ya tenía Parkinson él? ¿O No. de Sky, Los Redondos. Estamos hablando de Los Redondos. Estamos hablando cuando había salido el tercer disco. Ajá. El que tenía Vencedores Vencidos. ¿Cómo se llama? El que tenía Vencedores Vencidos, Josué. Un bayón para el ojo idiota, creo que es, ¿no? El tercero. Qué noticia también cuando él comunica que tenía Parkinson. ¿Te acordás esa vez en el escenario que dijo, sí, Un bayón para el ojo idiota. Cuando sale el tercer disco, ellos no daban entrevistas, pero no sé bien por qué nos invitaron a cenar y grabamos que era la época, además el final de esta canción que dice buena suerte y más que suerte sin alarma, y dice me voy corriendo a ver lo que escribe en mi pared la tribu de mi calle. Y era una canción de resistencia de los que estaban siendo desplazados, ¿no? De la juventud que, pese a la democracia, pese a que había terminado la dictadura, no había futuro. Y cuando dice buena suerte y más que suerte sin alarma, es por si iban a robar el pasacassette. De los autos. Claro. Sin alarma. Me voy corriendo a ver. Que escribe en mi pared la tribu de tu calle. La calle, claro. Wow. La banda de mi calle. El pogo Claro. de estos recitales, por Dios. Una vez lo fui a ver, año 85. Tocaban en un boliche, pero boliche de bailar, ¿no? Ahí un poco antes de llegar a Puente Saavedra sobre Cabildo. Debe haber sido en el año 89. Mi esposa entonces estaba embarazada. Ajá. Y entramos, nosotros fuimos a ver, y estaba la barra brava de San Lorenzo. Nos tuvimos que ir porque era un poco imposible. No, está embarazada. Que salir de acá, vámonos. Era imposible quedarse. Bueno, Entonces, los conciertos tenían mal sonido, Bueno, no se escuchaba nada, pero era la gente iba a otra cosa, iba a la comunidad, ¿no? A la comunidad ricotera. Sí. Nunca, viste, la organización era pésima, Eso, el sonido era pésimo, pero era nada. Por eso te digo que cuando... ¿Te acuerdas que dejaron de hacer recitales? Pero justamente por el desborde, por todo lo que sucedía, no se podía controlar. Lo que pasaba es que fue por lo de Bulacio también. Los municipios no los querían recibir. Nos decían, no, porque cuando en La Plata hicieron entraban 100.000 personas, ¿viste? Te daban vuelta a la ciudad. Y además porque están mal organizados. Bueno, claro. Porque hay espectáculos de 80.000 personas, en River los hay. Pero bueno. Y después yo tengo entendido, no sé, que en aquel momento la pelea entre Sky y el Indio fue porque Poli y Sky difundieron ese video, que es el video canónico del concierto. Es en Huracán o en Racing, no sé dónde es el que dicen el pogo más grande del mundo, ¿no? Ajá. Que era la única filmación, es la única filmación de Los Redondos que hay. Es un concierto en vivo donde tocan ahí Jijiji, que es y ahí sí es ves la inmensa cantidad de gente saltando. No me acuerdo en qué estadio es, si es Racing o es Huracán. Debería ser Racing, porque en esa época me parece que ya no tocaban en Capital Federal.
por supuesto estoy citando de memoria, pero Sí, sí. que es el que se jactan de que es el famoso pogo más grande del mundo. Bueno, en aquel momento se decía que la pelea entre los dos había sido por eso. Otros decían que tenía más que ver con conceptos musicales, que el Indio quería hacer una música más basada en climas y en sintetizadores, por aquello de que el rock ya sonaba muy adocenado, muy ya, viste, el rock de guitarras eléctricas sonaba siempre lo mismo, y que Sky no quería esto, pero bueno, esas son las versiones que circularon en el momento en que se separan, ¿no? Que como todo, fue una separación misteriosa, como todo lo que rodeaba el Indio Solari. Cuando vos lo entrevistabas a Sky, tampoco te querían hablar del tema, ¿viste? Claro. Era todo, ¿viste? Yo laburaba en Mega, en la Radio Rock Nacional, y alguna vez vino a Sky y lo primero que te decían, no le preguntes nada del Indio. Bueno. Fue en el estadio Racing. Claro, Racing, ¿ves eso? Sí. Porque no podían tocar en Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y en el 2016, en Tandil, fue cuando la confesión alguna del Parkinson. ¿Lo viste sin anteojos al Indio? Esos anteojitos, claro. Cuando le entrevistaste. Sí, claro. Sí. No, muy pocas fotos hay de él, sin anteojos. Tipo... Es más, voy a ver si te traigo la foto porque las tengo en casa. Sí, tráelas, por favor. Sí. Y bueno, te comentaba que con esto el desborde de los recitales y todo lo que generaban los ricoteros, que ya estaban todos como... Era una locura. En la Ciudad de La Plata, cuando abren el Estadio Único, uno de los motivos fue también para poder hacer los recitales del Indio en el Estadio Único de La Plata, que sabemos que es de Gimnasia y Estudiantes, los dos. Y por eso también el Estadio Único pasó a ser un estadio para recitales más que para partidos de fútbol. Sí, porque la práctica hoy por hoy es un estadio más para recitales. Y como vos decís, la ciudad explotaba, porque no había lugar para alojamiento, se rompían las veredas, se rompían los locales, o sea, todo. Entonces ya nadie los quería tener, pero al mismo tiempo, entonces se iban a lugares cada vez más lejos. Era un fenómeno de masa. Lo raro es que, por ejemplo, yo creo que ellos nunca tocaron fuera de la Argentina. Ajá, no, claro. Nunca grabaron para un gran sello discográfico, nunca, digamos, tenían su propio sistema alternativo de producción, que además, hasta que graban el primer disco, ellos ya venían de muchos años de tocar. Creo que el primer disco sale en el 80, y ellos ya venían de varios años de tocar y circulaban. Las grabaciones de los conciertos circulaban en cassette. Yo tuve oportunidad de escucharlos. Tuve oportunidad de escuchar Super Lógico, que está en el primer disco. Me acuerdo que lo pasó una radio y decía, escuchen esta banda. Es que la voz no existía disco. Yo creo que la voz del Indio... Ahí está, Super Lógico. Pero además, en el comienzo había actos performáticos. De pronto aparecía Enrique Sims, periodista con el que yo alguna vez compartí redacción, leyendo monólogos en el medio entre dos temas. Era una cosa más pensada como un espectáculo de teatro. Una gran pérdida. Hoy realmente va a ser un día de luto para muchos de los argentinos, porque vos decís, era argentino, nunca tocó ni siquiera en Uruguay, en Paraná, donde él había, o sea, siempre en nuestro país. Claro. Por eso digo, fue a contrasentido de todo lo que era la manera en que se daba a conocer el rock nacional, aquel que era tan poderoso. Por eso se establecía la comparación siempre entre Los Redondos y Soda Stereo, porque Los Redondos eran la banda que desde Argentina se hizo famosa en toda América Latina, que tenía un marketing mucho más cuidado, videoclip. Yo creo que no hay videoclip de Los Redondos. No, como vos decís, hay de los recitales en todo caso. No, pero uno armado así, con producción, no había ni videoclip. No, que no necesitaban, y esto que vos decís, no necesitaban estar con un sello discográfico. Ellos además hay canciones donde ellos se burlan de esto. Bueno, La Gran Bestia Pop era la gran burla que siempre se decía que estaba dedicada a Miguel Mateos. Se burlaban de los... Ahí está. La Gran Bestia Pop. Que dice, andás trepando radares militares, te difunden tus canciones y tus videos se difunden a través de señales satelitales, andás trepando radares militares. Mi héroe es La Gran Bestia Pop. Mi héroe es la gran bestia pop que enciende en sueños la vigilia que antes que cuente 10. Por
supuesto, el Indio nunca daba las claves de su canción. Decía, bueno, son diferentes para cada uno, cada cual las interpreta como le parece. Pero está bien irse a la tanda con esto, ¿eh? Mi primer programa de radio ¿En esta cortina? se llamaba Brillar mi amor. Mi amigo está groggy sin deseo.